Antes de comenzar con nuestro servicio, vamos a cantar un canto. Nuestro servicio, te lo amo, oh Dios, vamos a cantar. Puede cantar, pero número 2, te lo amo, oh Dios. Te amo, oh Dios, con una... Porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, Señor, te lo amo, Jesús, quien tu trono darnos salud. Cuán amor, aleluya. Bendito Señor, a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y Señor. All right, nos vamos a reunir. Hermanos, si se pueden mover más acá, o algunos que están muy allá, si se pueden mover, si hay lugares, o si no quieren dejar su mesa, está bien ahí. Aquí hay mesas aquí más cerca, si quieren escuchar al predicador. Hermano, por la situación de la Santa Cena, me extendí un poquito de tiempo. So, voy a pedir al hermano Amílcar que esta vez nos traiga el mensaje, el tiempo que va a usar. Son como 25 minutos, ¿ok, hermano? So, él de todas maneras está enseñando el libro de Efesios, y obviamente se va a extender todo el tiempo, o sea, todo el libro. Gracias por estar con nosotros en esta hora y quedarse. Algunos tuvieron que irse porque tenían algunas cosas que hacer, pero acuérdense, después del lonche, todos los domingos, este es un servicio que vamos a respetar y vamos a quedarnos. Amén. Vamos a pedir al hermano Amílcar que pase y que nos deleite con la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso. Yes. Bienvenido, mi hermano. Dios me bendiga. Se cuida. Bendiciones. Estamos orando. Gracias, pastor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un tremendo privilegio y un tremendo honor para mí asumir este privilegio de poder el libro de Efesios. Quiero agradecer a Dios primeramente y a mi pastor por confiarme este ministerio. Hermanos, estoy ansioso y deseoso de poder mirar lo que Dios va a hacer a través de estas enseñanzas, hermanos. Ha sido de bendición a mi vida el poder comenzar a estudiar este libro. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Efesios. También quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mi hermano Marvin. Yo sé que hay un grupo, como digo, pastor, hay un buen grupo en Guatemala que está ansiosos de poder estudiar junto con nosotros. Ellos son fieles todos los días domingos a los servicios, el día miércoles. Y ahorita que vamos a comenzar este libro, también están ansiosos porque podamos aprender juntos la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios. Hoy vamos a ver la introducción. Como sabemos, el libro de Efesios es una carta y como toda carta tiene un remitente y un receptor. En este caso, el apóstol Pablo es el que escribió la carta. Entonces, si podemos leer el primer versículo en el capítulo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Oramos, hermanos.
Bendito Dios, Padre Celestial, que moras en los cielos y en todo lugar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bendición. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de poder estudiar juntos, Señor, este libro, Señor, esta preciosa carta, Señor, que tú nos has dejado a través del apóstol Pablo, Señor. Te rogamos, Señor, que tú puedas transformar nuestras vidas, que puedas cambiar nuestras vidas, Señor, y te vamos a dar toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes a ser fiel, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, y que pueda, Señor, traer el mensaje que tú quieras darle a tu pueblo, Señor. Te amamos, te damos gracias, oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como sabemos, una carta, si esta carta se estuviera escribiendo este día, pueden tomar asiento, hermanos, perdón. Si esta carta se estuviera escribiendo este día, la carta tendría que ser de la siguiente manera. Primero va la fecha y el lugar, y luego enseguida va el destinatario o el recipiente, la persona que va a recibir la carta, y luego va el cuerpo de la carta, y al último va el remitente, fulano de tal, un saludo, y esa es la manera que se hace una carta. En el tiempo del apóstol Pablo era de la manera que está acá. Primero va el nombre del remitente, y luego va el destinatario, y al último va un saludo. Esta es la manera que vamos a mirar esta carta. Antes, la lección de hoy se va a llamar el remitente. Vamos a estudiar acerca del remitente que viene del apóstol Pablo, pero antes le quiero dar un poquito de historia acerca de lo que está sucediendo aquí, o por qué razón es bien importante que la iglesia del día de hoy pueda estudiar este libro. Del apóstol Pablo, dirigida a la iglesia de Éfeso o a los santos fieles en Éfeso. ¿A quién fue dirigida esta carta? Es incierto. Hay fuertes motivos por los cuales cuestionan las palabras a los efesios. No figuran en los manuscritos más antiguos y mejores del Nuevo Testamento griego. La carta es la más impersonal de las cartas del apóstol Pablo. No hay afecto ni calidez en ellas, ningún saludo personal, ningún mensaje personal. Esto es extraño, puesto que Pablo estuvo por lo menos 3 años en Éfeso antes de escribir esa carta. Eso lo puede verificar en el libro de Hechos, capítulo 20, del 17 al 35. El apóstol Pablo conocía, ahí podemos ver que el apóstol Pablo conocía a Éfeso. La indicación es que Pablo y a quienes está dirigida no se conocían entre sí. La palabra oír se utiliza en lugar de la palabra conocer. Eso lo podemos mirar en Efesios capítulo 1, versículo 15. Si viene conmigo a capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído, esa palabra oír significa que cuando él escribió esta carta no les conocía. Habiendo oído se utiliza en lugar de la palabra conocer. La carta a los Efesios y Colosenses tienen mucho en común en su mensaje. Esto apunta que Pablo escribió ambas cartas al mismo tiempo. De hecho, Pablo mencionó otra carta diciendo que también circulaba entre las iglesias aproximadamente en el mismo momento que circulaba entre los colosenses. Esto lo podemos verificar en Colosenses 4:16. Es decir, que esta carta, se dice que esta carta era una carta. Esto significa que mientras el nombre del lugar o la iglesia, es decir, como enviar la carta, tenía el apóstol mientras dirigía la carta. Un ejemplo, si la iglesia de los bautistas de Los Ángeles envía una carta a la iglesia El Salvador, a la iglesia Guatemala, la misma carta nomás se cambiaba el nombre del destinatario. Ese es el tipo de carta que nosotros vamos a estudiar hoy. Entonces, la carta a los Efesios y Colosenses tenían mucho en común. La evidencia apunta, la verdad es que la evidencia apunta a una verdad maravillosa. La carta es de Pablo a los fieles santos en Cristo Jesús. Está escrita
a todos los santos, es decir, a todos los creyentes o a las iglesias como en este tiempo. Es dirigida a los creyentes o a las iglesias de hoy en día. Es decir, que esta carta es escrita para nosotros, para los santos, los que hemos creído en Jesucristo. La fecha aproximadamente que fue escrita la carta es en los años 60 y 63 después de Cristo. La carta fue escrita mientras Pablo estaba en prisión en Roma. Eso lo puede verificar en Efesios 3:1, 4:1 y 6:20. El título de este mensaje o de esta enseñanza es El remitente. Vamos a estudiar un poco acerca de la vida de Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, es bien importante que nosotros pongamos atención cuál era la intención del apóstol Pablo cuando él estaba escribiendo, cuál era el propósito que Dios tenía a través del apóstol Pablo para la iglesia. El apóstol Pablo quería que la iglesia supiera de todas las riquezas que como cristianos podemos disfrutar. La carta a los Efesios es conocida como una especie de casa del tesoro del Nuevo Testamento, pero no como un museo donde las riquezas solamente se pueden observar, pero no se pueden tocar. A diferencia, esta carta nos enseña que las riquezas acá podemos no solamente observarlas, sino echar mano de ellas, usar los recursos y riquezas que como creyentes en Cristo podemos disfrutar por la bendita gracia del Señor. ¿No le da gusto eso, hermanos? Hermanos, nosotros somos ricos en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo quería enseñar a la iglesia. Hermanos, esto me trae a mi mente algo que yo leí acerca de la historia en Estados Unidos. En el 1916 existió una mujer que se llamaba Hetty Green, que fue conocida como la avara más grande de Estados Unidos. Ella acumuló una fortuna de $100 millones, que en ese tiempo era mucho dinero, que hoy en día es mucho dinero, no digamos en ese entonces. Y dice que esa mujer era tan avara que no usaba su dinero, que ella prefería comer su cereal en seco en tal de no gastar dinero para calentar el agua. En una ocasión, uno de sus hijos sufrió un accidente y su pie se lastimó. La mujer duró tanto investigando o consiguiendo un lugar que lo pudiera atender gratis, que cuando llegó el hijo ya tenía una infección avanzada que le tuvieron que amputar el pie. Hermanos, es triste escuchar, pero es una realidad. Al igual que esta mujer, existen muchos cristianos hoy en día que no usan los recursos que el Señor ha dejado para nosotros. Es importante que nosotros conozcamos cómo poder usar las riquezas que Dios ha dejado para nosotros. En pocas palabras, nosotros muchas veces sufrimos porque somos ignorantes a la palabra de Dios. También hay otra historia aquí que quiero llamar su atención porque quiero que tenga esto en mente. Escuché de una pareja que fueron de vacaciones por una semana, rentaron un hotel, pero se dieron cuenta que la comida era cara en ese lugar. La pareja decidió que durante su estadía en el hotel solamente tomarían el desayuno en ese lugar, porque para ahorrar dinero, según ellos. Entonces tomaron el resto de las comidas fuera del hotel. En el desayuno se reservaron a solamente comer cereales. El problema fue que cuando terminó las vacaciones, fueron a cancelar, se dieron cuenta que todo estaba incluido en el paquete. Todas las comidas estaban incluidas. Ese es un caso de ignorancia por no informarse correctamente. Hermanos, lo tomamos a broma, pero en realidad, hermanos, esa es la realidad que vivimos muchos cristianos hoy en día. Que por ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vivimos como pordioseros en este mundo. Vivimos arrastrándonos porque no conocemos las riquezas de las cuales el Señor tiene para los cristianos. Por esa razón, la oración del apóstol Pablo para la iglesia de Efesios, eso nos va a llevar a Efesios capítulo 1 y versículo 17 al 18. Quiero que vea conmigo
y vamos a leer juntos esto, Efesios capítulo 1, versículo 17 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Acuérdese que esta es la oración de Pablo para la iglesia de Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, el Señor, el apóstol Pablo aquí estaba orando que la iglesia, como nosotros que estamos ahorita entrando a poder leer esta carta, podamos entender y conocer las abundantes riquezas que el Señor tiene para nosotros. Es bien importante que nosotros conozcamos esto. Un comentarista dijo, cuando un cristiano entiende la carta a los Efesios, algo maravilloso sucede en su vida espiritual. Al comprender cuán rico es en Cristo Jesús, vive una vida llena de gratitud y de gozo y ya nunca más envidia a los no cristianos. Él viene a ser estable en su vida espiritual. En pocas palabras, la carta a los Efesios produce el tipo de cristiano que tanto necesitamos hoy en día, hermanos. De acuerdo a la historia, Pablo provenía de una familia judía que era una familia bien acomodada. Quiero que ponga atención a esto. Esto impactó mi corazón, porque muchas veces nosotros, como en el caso mío, vienes a los pies de Cristo porque vienes en tu tiempo que estás en lo peor. En el caso mío, en drogadicción, en alcoholismo. Yo no sé cuál es el caso de usted, pero me impactó cómo Dios llamó al apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo se sometió a Dios. Pablo era de una familia bien acomodada, de una familia judía. Su familia era bien acomodada y económicamente y socialmente. En algún momento, su familia se movió de Galilea hacia el Asia Menor, a la ciudad de Tarso, una ciudad portuaria muy importante. Ahí nació el niño al cual sus padres le pusieron por nombre Saúl. Se dice que fue en honor al primer rey de Israel, que podemos verificar en 1 Samuel 1:17. Sus padres se movieron de nuevo a Jerusalén cuando Saúl tenía 12 años. Saúl estudió en Jerusalén bajo la dirección de un rabino llamado Gamaliel. Era el rabino más bien preparado y más famoso por su disciplina y manera de instruir en aquellos tiempos. Saúl terminó siendo el hombre o el discípulo de Gamaliel mejor preparado para asistirlo o desempeñar cualquier tarea que se le fuese encomendada. Saúl terminó siendo un hombre celoso de sus creencias, de su religión y de sus tradiciones. Según la historia, Pablo terminó siendo un rabino en la tradición de los judíos, y miembro del Sanedrín, que quizás para nosotros no significa mucho en este tiempo, pero es algo similar como miembro de la Suprema Corte. Era alguien importante. Saúl era el tipo de joven que cualquier joven judío soñaba ser. Solo para que tenga la idea de qué hombre fue el que Dios usó. Mire conmigo lo siguiente que dice: por lo que se convirtió a temprana edad en el perseguidor de la iglesia, aferrado a terminar con la fe de los cristianos en aquellos tiempos. Podemos ir al libro de Hechos 7:54, por favor. Hechos 7:54. Dice la palabra de Dios: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí estamos observando cuando apedrearon a Esteban. Dice, pero estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Dice, voy a comenzar de nuevo. Oyendo estas cosas se
enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí podemos observar a nuestro Pablo siendo el líder de lo que estaban matando a los cristianos. Entonces, para que se dé una idea de cómo Dios puede usar a cualquier persona, siempre y cuando la persona esté dispuesta a obedecer a Dios. Enseguida vamos a observar el punto número 1. A esto queríamos llegar para comenzar nuestro estudio. Punto número 1, podemos observar en Efesios, si regresamos a nuestro versículo, en Efesios capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo comenzó la carta a los Efesios con uno de los principales temas: el llamado de Dios. Eso lo podemos mirar en Hechos 9:6. Si viene conmigo a Hechos 9:6, por favor. Dice la palabra de Dios que Pablo, estaba brincando un espacio aquí, hermanos, perdón. Dice: Pablo se encontraba en su tarea de perseguir a la iglesia cuando fue arrestado y poseído por el Señor Jesucristo. Vamos a leer Hechos 9 del 1 al 19. Hechos 9 del 1 al 19. Es bien importante que podamos tomar este tiempo para leer, porque esto nos va a enseñar una tremenda verdad. Mire lo que dice Hechos 9, 1 al 19. Dice la palabra de Dios: Saúl, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, Saúl, respondiendo aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recuerda esta frase: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debéis hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías.
y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, le leí toda esta sección porque es bien importante que nosotros pongamos atención cómo fue que Dios tomó a Pablo, cómo fue que Dios sorprendió, digamos, a Saulo persiguiendo a la iglesia de Cristo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que en el momento que él iba en su caballo, el Señor se le apareció y lo tumbó del caballo. Hermanos, es bien importante esto. Estudiando esto, el Señor a mí me enseñó muchas cosas importantes, como muchas veces nosotros nos encontramos en nuestro caballo, corriendo nuestra carrera, y no sabemos en realidad ni qué dirección llevamos. Y a veces necesitamos que el Señor trate con nosotros y que nos tire del caballo para que nosotros podamos poner atención a la palabra de Dios. Muchas veces el Señor está llamando obreros. Muchas veces el Señor te está obrando en tu corazón para que vengas y le sirvas al Señor diferentes necesidades que hay en nuestra iglesia. Sin embargo, nosotros tenemos nuestros planes, tenemos nuestros sueños y seguimos en nuestro caballo. Y es necesario que el Señor nos tire del caballo para que nosotros podamos entender y poner atención a Dios. Lo que el pastor nos estaba enseñando ahorita, que no hay nada que el Señor se le haya salido de las manos. Aún las personas que tienen un mal corazón, Dios las puede tornar para poder usarlas. Y si es necesario que el Señor use una enfermedad o no sé, una tragedia en tu vida para que tú prestes atención, va a suceder. Si esa es la única manera que nosotros vamos a entender, hermano, espéralo. Porque aquí podemos mirar que Saulo estaba corriendo, según él, bien preparado, porque esta persona no era una persona que estaba deseosa por querer venir a servir al Señor o querer tomar el ministerio de apóstol. Por eso él dice en el versículo de Efesios, si usted mira, dice apóstol por la voluntad de Dios. O sea que esto significa que esta no era su voluntad de él. Él estaba aferrado a terminar con la fe de los cristianos. ¿Usted cree que él quería ser un líder de los cristianos? Sin embargo, Dios tenía otros planes. Muchas veces nosotros estamos cegados por las cosas materiales y eso nos lleva en una dirección equivocada a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es bien importante, hermano, que nosotros observemos esto. Aquí en el libro de Hechos me llamó mucho la atención cuando Dios le dijo a Ananías que fuese a orar por Saulo, y Ananías le dijo: he escuchado mucho de este hombre, cuántas cosas malas ha hecho contra tu pueblo. Estoy parafraseando el versículo. Me recordó, hermano, cuántos de nosotros han tenido miedo a venir a compartir el evangelio en esta área en la que estamos. Cuántos de nosotros ponemos excusas porque estábamos bien cómodos en aquella área en la que estábamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a la situación que pueda suceder en cualquier calle de estas? Hermano, déjame decirte que el Señor, al igual que Ananías, el Señor le dijo a Ananías que necesitaba ir porque él tenía planes para este hombre. Hermanos, estamos hablando de un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba liderando, fulminar a los cristianos. Hermano, cuando Dios te llama,
Dios te va a preparar, Dios te va a capacitar, Dios te va a dar todo lo necesario para hacerlo. Y no podemos poner ninguna excusa, ninguna, para poder servir al Señor. Él es el que va a suplir las necesidades, Él es el que te va a dar todo lo necesario para que lo hagas. Es importante, ahora se va a comenzar la nueva clase de ganancia de almas. Hermanos, los que no están involucrados en la ganancia de almas, hermanos, es importante que se puedan involucrar. Es importante que usted se pueda aprovechar, porque va a llegar el momento en el que usted va a desear que se esté dando una clase de estas y no va a haber. No porque la iglesia no quiera darla, sino van a venir tiempos difíciles, hermanos. Es bien importante que nosotros pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos enseña aquí, porque muchas veces nos enfocamos, hermano, como en el caso de Saulo. Cualquiera, yo cuando estaba leyendo la historia, muchas veces me pregunté, ¿por qué el Señor llamó a este hombre si este hombre era un hombre terrible? Era un hombre que cuando miré la historia, que él era el que lideró al grupo que mataron a Esteban, me partió mi corazón a mí. Y dije, hey, este hombre no merece ni siquiera servirle al Señor. Pero eso es ante mis ojos, ante los ojos de nosotros. Nosotros juzgamos a las personas muchas veces por lo que vemos, pero el Señor mira el potencial que hay más allá de eso. Eso es lo que mira el Señor. Saulo era un hombre, si usted lee la historia detenidamente, Saulo era uno de los hombres que, como decimos nosotros, le metía el pie al acelerador hasta el fondo en lo que hacía. Este hombre dice que era celoso por sus tradiciones, era aferrado a ser celoso. Era un hombre que servía en todas las capacidades que lo ponían, todo lo que hacía, todo lo que daba. Cuando él estaba siguiendo a la iglesia, él estaba dando su vida, su fuerza, sus recursos, su conocimiento, todo lo que él había adquirido, lo estaba poniendo, aunque era equivocado, él estaba dando su todo. Sin embargo, Dios lo tornó eso para bien. El Señor lo llamó y vamos a estudiar detenidamente esto. Es precioso, hermano, lo que vamos a continuar viendo. Cómo Pablo viene a terminar siendo un mártir del Señor, entregando su vida por el Señor, dando todo, su todo al Señor. Hermanos, aquí podemos observar el llamado de Pablo. El llamado de Pablo nos lleva al versículo 6 de Hechos capítulo 9, versículo 6, ahí mismo dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa tremenda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces nosotros cuando nos sucede alguna situación difícil, primero nos quejamos antes de preguntar al Señor cuál es el propósito, cuál es el plan que Dios tiene para con nosotros. Nosotros muchas veces no miramos más allá de la situación que estamos pasando. Aquí el apóstol Pablo dice que le preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, dice, temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermanos, qué precioso que el apóstol Pablo obedeció. Imagínense, hermano, yo me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si el apóstol Pablo se hubiera negado? ¿Qué hubiese sido si el apóstol Pablo, en lugar de decir, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Dice que él, temblando, temeroso por la situación que había pasado, y él preguntó al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Hermanos, yo me pongo a pensar, el apóstol Pablo, si él no hubiera decidido obedecer al Señor, él se hubiera seguido arrastrando sin la vista porque quedó ciego. Muchas veces nosotros, por no obedecer la voluntad de Dios y no escuchar a la voluntad de Dios, nos estamos arrastrando en nuestro propio pecado. Estamos viviendo una vida tremenda. Yo estaba hablando con mi mami esta semana. Yo estuve con el doctor y el doctor me dijo que lamentablemente me estaba diagnosticando diabético y que había, pero me dijo, pero hay un proceso para que tú te puedas curar. Esto no es algo que no sea curable. No más que necesitas ser obediente, necesitas llevar una disciplina en tu alimentación, necesitas tomar medicina y necesitas tener una buena rutina de ejercicio. Y en 2 meses yo te miro aquí para poder volver a ver cómo ha progresado, pero tu enfermedad tiene cura.
Y yo me puse a pensar, no sé qué vaya a pasar, hermanos, pero yo me puse a pensar, entonces, quiere decir, yo le dije al doctor, porque yo he escuchado muchas cosas, entonces yo le dije al doctor, doctor, entonces, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Y el doctor dijo, solamente hay 2, pero ambas son curables, dijo. Solamente que las personas tienen que tener el deseo de voluntad de hacerlo. Muchas veces las personas se están arrastrando con la enfermedad porque no quieren obedecer a una simple dieta y una simple rutina. Hermanos, así, lamentablemente, así hay muchos o habemos muchos cristianos que lamentablemente estamos arrastrando con nuestras enfermedades, con nuestro pecado, con nuestra situación, solamente porque no queremos atender a la voz de Dios, no queremos obedecer. ¿Se imagina que el apóstol Pablo hubiera quedado ciego y que él no hubiera obedecido al Señor? Hermanos, es bien importante que nosotros podamos escuchar la voz del Señor cuando el Señor nos llama. Mire lo que dice, él temblando, él estaba temeroso porque era algo que él nunca esperaba, porque imagínense que el apóstol Pablo, bien preparado en lo que era, él lo que menos deseaba era venir a pasarse del lado de sus enemigos. Sin embargo, Dios cambió su corazón de Pablo. Hubo ahí no solamente una conversión en el corazón de Pablo, sino también hubo un llamado para el apóstol Pablo. Yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que Dios miró el talento de este hombre, que daba su todo, su celo, y el Señor lo tornó eso para servirle al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos tremendos talentos, hermano? Tremendos, y no se los damos a Dios, se los damos a Satanás. Nos gusta hablar. ¿Qué tal si ese don que tenemos lo podemos usar para evangelizar, para llevar el evangelio a las personas? Nos gusta cantar canciones mundanas. Hermano, ¿qué tal si usas tu talento para servirle al Señor y vienes y le cantas a Cristo? Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no entendemos que necesitamos entender, y esa es la importancia de que nosotros estudiemos el propósito de Dios en nuestra vida a través de la carta de los Efesios. Pablo comenzó la carta de los Efesios con uno de los principales llamados, uno de los principales temas, el llamado de Dios. Nada podría ser más significativo para una persona que ser llamado por Dios. Pablo fue comisionado directamente por Dios. Pablo no planeó, Pablo no deseaba ser el apóstol del Señor. Eso es para aquellas personas que se ponen el nombre de apóstol. Hay tanto charlatán hoy en día diciendo que apóstol fulano de tal, apóstol fulano de tal. Esa es una gran mentira, hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios, el apóstol fueron los que caminaron con el Señor, a excepción del apóstol Pablo, que hay evidencia de que el apóstol Pablo fue comisionado por el Señor. Si usted mira, Pablo lo que presenció en ese momento que fue botado del caballo y fue cegado, no fue algo de su imaginación, no fue una emoción. Pablo lo que presenció ahí fue literalmente el arresto directamente del Señor. El Señor lo tomó completamente. Yo estaba estudiando esto y yo me imaginé Pablo poseído completamente por el Señor. Hermanos, si nos queda alguna duda, el Señor lo confirmó a través de Ananías, que Ananías fue a confirmar por si alguna duda le quedaba a Pablo. Hermanos, es bien importante que nosotros no nos dejemos engañar por el mundo, porque muchas veces hay personas que conocen la Biblia y se ponen el nombre de apóstoles. Eso es una gran mentira, hermanos. Nosotros necesitamos tomar cuidado de eso e informarnos correctamente. Muchas veces caemos en esa trampa porque no tomamos tiempo para leer la palabra de Dios. Es bien importante que nosotros tomemos tiempo para informarnos, para poder leer la palabra de Dios, y de esa manera nosotros no vamos a ser presa fácil de Satanás, porque acuérdense que no porque conocen la Biblia significa que están viviendo para Dios. Es bien importante que nosotros podamos examinar eso. Pablo fue comisionado directamente por Dios. Pablo entendió que Jesucristo era su Señor y Salvador. Él estaba 100% seguro que no existe mayor privilegio que conocer a Jesucristo como su Salvador personal, el Señor y supremo majestuoso Dios. Pablo fue completamente poseído por el Espíritu Santo, entregó su vida completamente a Cristo. Todo lo que Pablo
todo lo que Pablo hacía, lo hacía para Dios. Todo lo que era y todo lo que tenía, lo entregó a Cristo. Comenzó a vivir solo para Cristo. Y no hacía nada más que solo lo que Cristo le decía. Él reconoció a Jesucristo no solamente como su Salvador, sino también como su amo y Señor. Pablo estaba completamente entregado a Cristo. No hacía nada más que solo lo que Cristo le decía. Vamos a Filipenses 1:2. Filipenses 1:2. Por favor. Mateo 16:24 es, hermanos, perdón. Mateo 16:24. Entonces el Señor dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Dice, entonces el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es bien importante, hermanos, que nosotros podamos entender que para nosotros poder mirar el poder de Dios en nuestra vida, nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros planes, morir a nuestros sueños y seguir al Señor. El Señor quiere que muramos a nuestros planes para poder servirle a Él y solo a Él. Cristo aún, hermanos, aún está necesitando siervos para poder llevar el precioso evangelio. Hermanos, el Señor aún necesita mensajeros para llevar el evangelio. No quiere decir que porque Pablo fue el último apóstol, no hay mucho trabajo todavía para hacer. Nosotros necesitamos estar listos para poder obedecer la voz del Señor y poder atender el llamado de Dios, poder ir y llevar el precioso evangelio. Hermanos, para concluir esta clase de hoy, ¿cuántos de nosotros, esta es una pregunta, ¿cuántos de nosotros podemos decir que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que nuestra obra y profesión son de Dios? ¿De qué estamos justo donde Dios quiere que estemos? ¿Estamos sirviendo donde Dios quiere que lo hagamos? Hermanos, ¿estás dentro o fuera de la voluntad de Dios? Estas son unas preguntas desafiantes para nosotros, porque el apóstol Pablo podemos observar, hoy estudiamos el remitente. El apóstol Pablo murió completamente a sus sueños, murió completamente a sus planes, entregó todo por amor a servir al Señor. En algunos versículos dice que todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Hermanos, es bien importante que nosotros podamos poner atención a la voz del Señor y nos preguntemos a sí mismos: ¿estoy dentro o fuera de la voluntad de Dios? ¿Estoy sirviendo donde Dios quiere que sirva? ¿O estoy yo aquí por mi propio capricho? Ayer escuchamos la enseñanza de pastor a los obreros, que nosotros necesitamos servirle a Dios con gozo, no forzadamente, no hacerlo porque tenemos que hacerlo. Me encantó, pastor, cuando usted expresó que usted no ha experimentado hacer las cosas forzadamente. Es porque Dios lo ha puesto en su corazón. A mí me impacta, y no estoy exaltando a mi pastor, estoy exaltando a Dios, pero me impacta cómo el Señor usa a nuestro pastor. Pastor, para los que no saben, pastor a veces termina discipulando hasta las 6, 7 de la noche los sábados y muchas veces sin comer. Y nunca lo he mirado yo con una mala actitud, con gozo para el Señor. Hermanos, debemos hacer lo que vamos a hacer con gozo para el Señor. Necesitamos preguntarnos si realmente estamos dentro o fuera de la voluntad de Dios. Eso, que nosotros seamos salvos, que nosotros venimos a la iglesia, que nosotros leemos nuestra Biblia, que nosotros creemos que con eso estamos bien. Nosotros necesitamos preguntar a nosotros mismos: ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios no solamente es que seas salvo y que vengas a la iglesia, sino el Señor, al igual que tú como padre que quieres ver que tus hijos crezcan, Dios quiere mirar a nosotros, que nosotros crezcamos espiritualmente, que nosotros nos involucremos en la obra del Señor,
que nosotros traigamos frutos hacia el Señor, que nosotros podamos traer una alma para Cristo, que nosotros podamos hablarle a una persona de Cristo. Creo que es importante que nosotros nos preguntemos, ¿cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú trajiste un invitado a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste de tu tiempo para ir a recoger a un invitado y traerlo a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste algo personal para el Señor? Es bien importante que nosotros hagamos esas preguntas. Es triste y vergonzoso, hermanos. Con todo esto quiero concluir. Es triste y vergonzoso que como hijos de Dios, como herederos del Señor, vivamos como por dioseros en este mundo. Es bien importante que nosotros nos metamos en la mente que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ha llamado a servirle a su obra. Y que hay un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y que necesitamos estar atentos para poder escuchar. Y para poder estar dispuestos a servirle al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿dónde quieres que yo sirva? Tanta necesidad que hay hoy en la iglesia. Pastor no debería de estar buscando quién quiere servir. Nosotros deberíamos decir, pastor, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo yo asistir, pastor? ¿Qué necesita usted que yo haga? ¿Dónde están los líderes? Aquí. ¿Necesitas ayuda en algo, hermano? Dime. Los hermanos que sirven, que acomodan el setup en la mañana, los hermanos que levantan, los hermanos que limpian. Tantas cosas que hay que hacer para la obra del Señor. Hermanos, necesitamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos donde Dios quiere que estemos. Hermanos, les voy a pedir por favor que se pongan de pie y vamos a orar, hermanos, ¿ok? Bendito Dios y Padre Celestial que moras en los cielos y en todo lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder, Señor, mirar a través de tu palabra, Señor, que tú llamaste a apóstol Pablo, Señor, a servir a un Señor sabiendo el tremendo pecador que era, Señor. Al igual que nosotros, Señor, reconocemos, Padre, que somos tremendos pecadores, Señor, y sabemos, Señor, que esto nos da esperanza, Señor, que nosotros podemos hacer algo para tu obra, Señor. Oramos, Señor, que tú puedas obrar en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que el inicio, Señor, de este nuevo estudio, Señor, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que lo podamos aplicar en nuestra vida, Señor, y que, Señor, así como va a ir, Señor, desarrollándose la clase, Señor, seamos desafiados a ser cambiados, a ser transformados, a poder vivir vidas para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.